Recibimos esta noche al presidente de la mesa directiva en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, al asambleísta Mauricio Toledo, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí. Al contrario, a ti, Leonardo, a Quiret, Enrique, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Quiren, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. John Quintana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Esta semana, Mauricio, hemos visto en la Asamblea un proceso sorprendente, inédito. No sé si hay antecedentes jurídicos o legislativos. El caso del señor delegado en Tláhuac, después de los muy trágicos acontecimientos ahí, los operativos de la Marina, la detección de células, de cárteles del narcotráfico en disputa por la plaza, por el territorio, y sangre, ¿no? Mucha sangre y enfrentamientos. Aparecen señalamientos de que el delegado podría, no se ha comprobado hasta donde sé, estar vinculado, tener relación. Y luego otros elementos como que parientes de algunos de los capos locales están insertos en la administración del delegado, etcétera. Esta semana hubo una comparecencia, hace apenas unos días, del delegado ante la Asamblea y vemos, uno de los temas que queremos abordar esta noche es signos claros de que la Asamblea está preparándose para desaforar al delegado para que enfrente un proceso judicial. ¿Es esto cierto? ¿Hacia allá se inclinan los expedientes y los casos? Bueno, en primer lugar, la Asamblea Legislativa ya tomamos la decisión desde que presentó un servidor el punto de acuerdo. Presentamos dos puntos de acuerdo, Leonardo. Uno, por el tema de un monto de 33 millones de pesos que fue favorecido una empresa que financió la campaña de Rigoberto. Es decir, se acreditó con facturas y ante el Instituto Electoral del Distrito Federal un apoyo económico de esta empresa de 127,000 pesos en su campaña. Y después, a los meses y al año, favoreció distintos contratos, adjudicaciones directas de 33 millones de pesos. Es decir, la primera irregularidad que tiene el jefe delegacional es dar contratos a la gente que financió su campaña, es decir, con favoritismo. Y el segundo punto de acuerdo que también presentó un servidor y fue en consenso de todos los grupos parlamentarios es cuando ya se abre este gran escándalo de narcopolítica, de delincuencia en la delegación Tláhuac, de tal manera que sí estamos tomando decisiones en la Asamblea Legislativa. Y quiero enlazarlo con lo que iniciabas. Ha habido casos, por ejemplo, el de Chiguil en la Gustavo Madero, que fue el News de Van. Tenemos el de Tláhuac de Martínez Rojo, se acordarán, el tema de un desvío con el tema de Carlos Ahumada, en fin, pero no tanto. Lo digo no tanto, no porque sea menos o más. El News Divine fue muy sonado y los niños y fue con mucha gravedad. Pero en el tema va a ser totalmente distinto porque en primer lugar se acredita ya en el gobierno delegacional por lo menos 7 funcionarios. Está la esposa sentimental del llamado Ojos, el líder del cartel de Tláhuac. Está el hermano del jefe de sicarios del Ojos, Edgar Beltrán. Su hermano es jefe de unidad departamental de operación hidráulica. Tiene dos hermanas, la pareja sentimental. Tienen a Cristian, que es su sobrino, que además es líder coordinador de proyectos B, adscrito a la subdirección de finanzas. Y se tiene, eso no lo hemos comprobado todavía porque no existe, pero al parecer uno de los choferes que usaba el Ojo cobraba de honorarios en la administración de Rigoberto. ¿Qué significa? Que tenemos las cédulas, tenemos los contratos, pero además tenemos la firma del jefe delegacional. Una de las facultades que da la ley orgánica a los delegados es firmar por lo menos a los funcionarios de estructura, desde enlace A y B hasta el director general, pasando por director de área, subdirector y líderes coordinador. O sea, ¿el delegado firma todas esas? Esas obligatoriamente. Contrataciones pasan por su mesa obligatoriamente. Exactamente, los de estructura. Y uno de estructura es el líder coordinador y firmó a Cristian, el sobrino del Ojos. Es decir, él no puede decir que no lo conocía, no puede decir que no firmó su nombramiento y no puede decir, porque además hay fotografías, los medios de comunicación han retratado muy bien la relación personal y además otra cosa más, se ha acreditado, hay un informe de la Secretaría de Marina, obviamente seguirá las investigaciones con la secrecía del caso, donde uno de sus restaurantes,
la carreta del Pacífico, hubo un desvío de recursos. ¿Y cuál es el desvío de recursos? Se remodeló, ¿no? Se remodeló con camionetas de la delegación Tláhuac, meten drenaje, meten agua potable, pintan y están las camionetas, los videos y las fotografías. De tal manera que por lo menos está muy claro que hay una relación con esta mafia local, que ya tampoco era una mafia local, ya tenía extensiones en Xochimilco, en Milpalta y en una parte del Estado de México. De tal manera que a opinión personal, pero también de los distintos grupos parlamentarios, es que por lo menos existe omisión o ya lo peor sería contubernio con los delincuentes de Tláhuac. Mauricio, si en efecto se le imputan los cargos de los que se habla y se corrobora esta relación, pues que se tomen las medidas pertinentes. Pero ¿cómo pudieron todas estas personas meterse tan de cerca y que nadie se percatara antes? Y que nadie tomara medidas antes, ¿no? Esperar a que tuviese que pasar lo que pasó para que esto salga a la luz en forma. Sería de mi parte mentiroso, no me creerían ustedes ni la sociedad, de que esto creció de hace un mes o 2 meses. Esta estructura lleva por lo menos año y medio profesionalizada y con años anteriores. Una estructura criminal ya con infraestructura, con halcones, redes, con contactos, con operaciones. Eso no surge de la noche a la mañana, ya llevan años. Años. Entonces, y además hay que decir que Rigoberto fue director de Seguridad Pública en la delegación Tláhuac, y no una ocasión, en 2 ocasiones. Fue diputado federal, fue director en 2 ocasiones y jefe delegacional. Es decir, que si alguien conoce, como se dice vulgarmente, las tripas, el territorio de la delegación Tláhuac, se llama Rigoberto. Y creo que Rigoberto y la sociedad sabemos que este tipo de estructuras financieras, delincuenciales, no se hace de la noche a la mañana. Pero además con un dato más, uno de los problemas que hoy tiene la ciudad y el país es que han utilizado los mototaxis o los taxis en el norte del país, como halcones, pero sobre todo para el trasiego del narcomenudeo en casas, en departamentos, en fraccionamientos o en escuelas. Es muy fácil mover la droga en pequeña magnitud y es muy fácil trasladarla. Y uno de los factores de traslado de drogas en la delegación Tláhuac fueron los mototaxis. ¿Y quién regularizaba los mototaxis? Rigoberto. Tenemos acreditado, él mismo en la comparecencia de ayer, llevó que firmaba permisos y licencias y él dijo, estamos regulando lo irregular. O sea, y sin facultades, y además la ley no lo permite. De tal manera que está muy claro que sí hay contubernio y además existe un antecedente no de un mes, sino de años para que existiera esta mafia. Pero me estás dando la razón, está la mitad de la familia del Ojos inmiscuida ahí y nadie se percató. Bueno, también es verdad que, y lo hablo como Estado nacional, es decir, el Estado mexicano, sí tenemos que perfeccionar la inteligencia. A veces los partidos políticos y a veces la inteligencia y la investigación, pero tenemos que profesionalizarla. Me refiero a los estados, me refiero al CISEN. De verdad que debemos de perfeccionar la inteligencia, no porque, por supuesto, el delegado puede estar omiso o puede estar, repito, con ellos. No, me refiero a que también el gobierno de la ciudad y el gobierno de la federal tiene que involucrarse en los procesos de investigación. O sea, yo creo que todavía no hay ese proceso de investigación. Si hubiera una cédula de investigación desde el jefe de unidad departamental, el tesorero, los síndicos, los regidores, los directores generales de las delegaciones, podemos prevenir este tipo. Pero también fue un error de la PGR, porque, a ver, se supone que a nosotros nos porque investigan. El delito es federal, pero la Procuraduría Capitalina pues brilló por su ausencia y es decir, ahí hay una red de narcotráfico local por lo menos, pero tú has señalado que está creciendo territorialmente desde hace 4, 5, más años. Es verdad, no nadie podemos sabe nada. No podemos esconder. Yo pertenezco a un proyecto político en la ciudad que encabeza el doctor Miguel Ángel Mancera, pero también no podemos, soy militante del PRD, pero tampoco podríamos decir que esto viene de un año y medio. Tiene antecedentes, lo dices muy bien, de gobiernos anteriores de la ciudad y que se ha venido retrasando acciones concretas. De verdad es que ya hay indicios. Nada más sí quiero hacer una diferencia en términos de un cartel de delincuencia organizada, de mafia, no porque ellos no producen, ellos no siembran, ellos no exportan. O sea, sí tenemos que ver las magnitudes distintas. Lo único que sí creo es que ya existen redes de narcomenudeo
muy fuertes en la ciudad, muy bien establecidas, muy bien estructuradas, y que si no tomamos atención en este momento, y es la corresponsabilidad, ojo, corresponsabilidad de la Asamblea, de no instaurar las facultades que nos da el Estatuto de Gobierno del 108, de llamar a la Comisión Jurisdiccional para iniciar la investigación y destituir al jefe delegacional, va a pasar como si no pasara nada, como muchas veces pasa. En este caso en concreto, la información proviene, es decir, ¿dónde está el expediente? ¿Es de la Marina, es del Ejército, es de la PGR, es de la Procuraduría Capitalina? ¿De dónde viene toda esta información de los del Ojo, su clan, los vínculos en el gobierno capitalino, los mototaxis? Porque a ustedes les han entregado expedientes informativos. Totalmente. ¿Y de dónde proviene esto? Bueno, primer dato, como tú sabes, Leonardo, las investigaciones del Ministerio Público tienen secrecía, es decir, no se pueden hacer públicas, claro, estarían violando, pero sí tenemos información de que por lo menos existe una investigación de la Secretaría de Marina, otra de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, otra de la PGR. El día de ayer, Renato Sales declaró que ya inició una investigación formal ante los medios de comunicación, y también la Asamblea Legislativa está investigando conforme a derecho con las facultades que también tenemos, y otra también de la Contraloría. Es más, la Contraloría ya se está procesando. Tengo información que no podemos ir porque hay una información sensible, pero va muy avanzada, de una serie de delitos e irregularidades que incurrió el jefe de delegación y que tiene pruebas. Mauricio, hay dos carriles. Este que refieres, que tiene que ver con la parte judicial. Se va a investigar y en su caso se van a imputar presuntos delitos al delegado o a quien resulta responsable. Y hay otro proceso que es de carácter político, que va en otro carril y que empezó esta semana con la comparecencia y con el punto de acuerdo, particularmente el segundo punto de acuerdo que referías, para tratar de comentar al auditorio qué sigue. ¿Tiene la Asamblea la facultad de destituir al delegado? Si lo tiene, si tiene esa facultad la Asamblea, ¿cuáles son los pasos que tienen que darse para que Rigoberto Salgado deje de ser delegado en Tláhuac? Bueno, tenemos facultades, el artículo 108 del Estatuto de Gobierno lo marca, donde el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa, a partir de un procedimiento conforme a derecho, tenemos la facultad de remoción del jefe delegacional, y lo vamos a iniciar a partir de ayer. O sea, lo iniciamos a partir de ayer con la comparecencia de Rigoberto. En estos días vamos a reunirnos la Comisión de Gobierno y la próxima semana, y también vamos a instaurar, fíjense que les quiero dar un dato, la comisión jurisdiccional le llamamos, es una comisión, llamamos los que hemos sido diputados, dormida, porque se instala y siempre está permanente. Es decir, dormida, no porque no haga nada. No, se mantiene, lo preside el diputado Campa, de Movimiento Ciudadano. Ajá. Entonces, la instalas los primeros días y ahí se mantiene por la urgencia o la gravedad, y entonces lo único que tienes que hacer el diputado Campa es citar. O sea, es más literal, pues se pueden juntar las firmas y se puede dictaminar. De tal manera que sí tenemos facultades, el Estatuto de Gobierno no la da. La primera ruta es estos días, y la próxima semana vamos a reunirnos de la Comisión de Gobierno, y yo calculo que en 10 a 15 días vamos a citar a la Comisión Jurisdiccional, que por cierto yo soy integrante y que estoy ya operando las firmas. Se encuentra la diputada Nora Arias, que fue exdelegada de Gustavo Madero, y se encuentra el diputado Israel Betanzos, que es el coordinador del grupo parlamentario del PRI, se encuentra el diputado Delgadillo del Partido Acción Nacional y el diputado Campa. No hay ningún diputado de Morena, porque como ustedes saben, ellos nunca quisieron participar en comisiones, pero sí cobran sus asesores como si estuvieran en comisiones. Es por eso el motivo, pero de que se va a instaurar y se va a instalar la Comisión Jurisdiccional, sí, de que tenemos facultades también, y de que vamos a ir a fondo en el tema, es una decisión, como tú dices, política. ¿En qué plazo estaríamos pensando eventualmente que se haga concreto este proceso de remoción? Queremos que sea un proceso conforme a derecho. También no lo vamos a querer agilizar también por temas políticos. Por cierto, quiero señalar y aprovechar en esta ocasión que estas medidas no fueron políticas. Si fuesen una medida política, hubiéramos esperado el tiempo necesario, porque es que el gobierno federal hizo un pacto con el gobierno de la ciudad, y si hubiéramos ido los que sabemos de política, lo hubiéramos hecho en enero, febrero, más cercano al proceso electoral. En eso, porque es muy importante y hay muchos señalamientos en la mesa. Rigoberto es de Morena, y de repente la Asamblea se convierte
inusualmente, debo decir, en un adalid de la defensa de la justicia. Y coinciden por primera vez todos en lo mismo. Y se lanza el Verde, el PRD, el PRI. PAN, el PRI, todos a señalar este ampón de la delegación, ¿no? Cuando hace unos meses tuvimos otro caso en la Cuauhtémoc con el señor Monreal y pruebas y evidencias de contratos no explicados claramente a familiares y parientes y amigos. Y la Asamblea no dijo nada. Y en otros casos, con otros delegados, el entonces delegado Toledo en aquel entonces tuvo señalamientos, el delegado Luna en aquellos entonces tuvo señalamientos. Es decir, la lista es larga. Y la Asamblea, pues así como que este vigor, esta energía para encabezar un caso y hacer un juicio sumario, llamar a las comisiones, que despierte la dormida y que todo el mundo se ponga a trabajar, no tiene precedentes, Mauricio. Es decir, no lo hemos visto antes. Y acá es donde Morena asegura que esto es una iniciativa para lastimarlos. Esto no es político. Pues dime qué energía ha movido la vitalidad de los asambleístas en los... La energía simplemente que le firmó un nombramiento a 5 narcomenudistas, a un asesino, a una persona que trafica con drogas en Tláhuac, y que los diputados tenemos el derecho y la facultad de denunciar a este tipo de personajes, pero no se compara. Voy a darte 3 datos sustanciales, empezando por un servidor, porque es muy fácil hablar de los demás. A ver, cuando yo tuve este escándalo, este problema, mi secretario particular fue a la cárcel. Leonel Luna fue inhabilitado 36 funcionarios. Y Rigoberto no tiene ni una sanción, ni una investigación y ni un funcionario en la cárcel. Entonces, aquí en el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera, ahí está claro, si hubiera habido un favoritismo hacia Mauricio Toledo o hacia Leonel Luna, sería otro. O Jorge Romero, que fue delegado de Benito Juárez, que también, se acordarán, hubo una serie también de señalamientos. Entonces, lo que queremos es que en su momento, también como a nosotros, tenga este castigo. Y lo único que sí lo digo es que la voz, la firma, en este caso fue el particular, el director de obras fue el de Leonel y otros funcionarios. En este caso, el que firma, el que signa, el que se le acusa, es el propio delegado. ¿No hay antecedente? ¿Algún delegado en la historia reciente ha sido removido? No. No, ¿verdad? No. Estamos debutando en ese proceso. Sí, pero además a mí me preocupa algo. Yo voy a ir más al fondo. El problema de la máquina, yo le digo que es agua potable, cuando la máquina de agua potable se llama Morena. Hace unos años, yo me acuerdo que Andrés Manuel López Obrador, él mismo fue a denunciar a la PGR a Lino Corrodi. Y además sacó un cartel. Ya me acuerdo. Yo de repente me meto a las redes, como tú, y entonces de repente me acuerdo, veo unas fotos así como que muy extrañas. Me acuerdo cuando él llamó asesino a Manuel Bartlett. Yo tengo buena memoria. Pero ya entró a la máquina purificadora de agua potable de Morena y entonces ya sale puro y casto y dices, ay, esta agua sí beberé, ya no beberé. Es la del plumaje que no se mancha, exacto. Entonces, ahora, Pero perdóname, el delegado de Tláhuac no era perredista. Perredista, sí, por supuesto, pero además siempre, yo afortunadamente desde los 14 años nunca coincidí con Andrés Manuel López Obrador, siempre he sido de otra tendencia política ideológica, yo muy cercano a los chuchos, ¿no? Y ahora a Héctor Serra y Miguel Ángel Mancera, es decir, y de Amalia García, siempre he creído en la izquierda socialdemócrata, de Tony Blair, Anthony Giddens, de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, no la izquierda primitiva que representan ellos. Y desde el PRD, Gilberto, bueno, este equipo de Tláhuac, pero nunca hemos coincidido políticamente, afortunadamente. Y esto no habla, Mauricio, de que quizás los filtros no están siendo suficientemente contundentes y rigurosos para ver quién forma parte de qué partido antes de nombrarlo delegado, porque uno, pues, supongo que no se malea estando en el cargo, ¿no? Hay que tener... No, y además este hombre con la carrera que tiene, ya fue todo lo que dijiste, ya fue diputado federal, ya fue federal, ya fue... Es decir, creo que trabaja, alguien me daba el dato el día de ayer, que trabaja formalmente en la delegación Tláhuac desde el 2004. Es verdad, desde jefe de unidad departamental, fue subdirector, tienes razón. Lo sabe todo. Y creo que el cambio del PRD a Morena fue para ser candidato a delegado, justamente. ¿No? Así es. Además, un dato, ¿se acuerdan que hace unos momentos yo decía, la PGR también tiene responsabilidad? ¿Y saben por qué tiene responsabilidad? Porque los partidos políticos presentamos
los candidatos y se supone que se nos iba a investigar. Pues a eso me refiero. Y pues se supone que deberían haber investigado a este personaje. Entonces quiere decir que... jefe delegacional. Entonces el sistema de inteligencia o la investigación de las instituciones pues no ha funcionado porque dejaron pasar este filtro. Es todo un debate ese, y recuerdo mucho el caso de Abarca, ¿no? Guerrero. O sea, no estamos exentos, ¿no? De que haya otro... Pero yo no sé si el filtro lo tendrían que hacer los partidos, sino imagínate que la Procuraduría, Miles con de toda la candidatos. chamba que Sí, claro. tiene, además tuviera que filtrar los expedientes de los miles de candidatos a puestos. No, también te la firmo. Imagínate, en Chihuahua debe haber 2,000, 3,000 regidores, más los síndicos, más los diputados, más los funcionarios. A lo mejor esa chamba tendría que ser los partidos. de los partidos. Y a lo mejor debemos de legislarlo. Es decir, en el Código de Procedimientos Electorales, no sé, o en el Código Penal, darles instrumentos para que los partidos sean corresponsables de sus candidatos y después no se laven o no nos lavemos las manos. Y ya que los elementos no son suficientemente contundentes, pues quién sabe a quién tenemos metido en cada delegación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. También el tema de, miren, en la política es compleja. Yo he sido varias veces diputado, funcionario público, y no puedo decir que la vida del funcionario público sea fácil, ¿eh? No, no. Es complejo, es complicado, tiene muchas aristas, pero el tema de involucrarse con el narcotráfico, ya son envenenar palabras a los mayores, estoy de niños, a acuerdo. los jóvenes. Déjanos hacer una pausa, Mauricio, porque si no me llaman la atención de forma muy enérgica, como en la Asamblea. Vamos a mensajes. Va a Y regresamos despertar la el- dormida. El presidente de la mesa directiva en la Asamblea Legislativa. Volvemos. ¿Quién ganó y quién perdió en la jornada de negocios? Susana Sáenz tiene los nombres, datos y hechos tal como son. Ganadores y perdedores con Susana Sáenz. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Charlie Rose siempre tiene al invitado del momento. Charlie Rose, no te pierdas el resumen con lo mejor de la semana. Charlie Rose, estreno, domingo 6:30 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. El delegado dice que no se va a ir, que no va a pedir licencia, no va a renunciar, que él va a enfrentar el proceso, pero se va a ir, Mauricio. La Asamblea lo va a retirar. No le vamos a pedir permiso. Para eso están las indagatorias, por eso estamos en las investigaciones, por eso vamos a instalar la comisión jurisdiccional, por eso hay una decisión política en la comisión de gobierno, y no lo digo con este discurso de los 70s de vamos hasta las últimas consecuencias, pero sí vamos a ir a fondo, con responsabilidad, con corresponsabilidad del gobierno de la ciudad, con el gobierno federal y con el objetivo de que la gente de Tláhuac viva en paz. Sí lo vamos a hacer y sí vamos a ser contundentes. No se puede replicar esta misma situación en otras jefaturas delegacionales o en las próximas elecciones con próximos jefes de delegaciones, independientemente del partido, si son de mi partido, del PRD, del PRI, del PAN, de Morena, como en esta ocasión. Tenemos que tener una actitud ya muy seria y muy formal ante esta problemática que existe en Tláhuac y en la ciudad. Desconozco cómo es el procedimiento porque no hay antecedentes, pero la Asamblea lo retira, el señor enfrentará la justicia como un ciudadano común. ¿Y luego qué pasa? ¿Ustedes designan a un interino? Totalmente, exactamente, a propuesta del jefe de gobierno. Ese es el procedimiento, a propuesta del jefe. Cuando piden licencia, renuncia o destitución, el jefe de gobierno propone y la Asamblea dispone.
Ese sería el procedimiento, es decir, que el jefe de gobierno estaría mandando una terna o una propuesta, y como tú sabes, en la política real se consensa, se platica antes con el jefe de gobierno y nosotros lo estaríamos aprobando. Mauricio, más allá de que no haya intención partidista en este proceso asociado con Tláhuac, aparente, dices. Hay implicaciones partidistas, les guste o no a quien sea. ¿Por qué? Porque en todas las encuestas que se han publicado hasta ahora, Morena va encabezando las preferencias, por lo menos en este momento, en la Ciudad de México. Le pongan el nombre que le pongan, Monreal, Sheinbaum, Batres, hasta Mario Delgado está ahí cuando en los careos se hace esto. Y esto seguramente va a tener algún costo para Morena. Y es la razón por la cual en la propia Asamblea legisladores de Morena subieron a tribuna para señalar que se trataba de un proceso con intencionalidad partidista, para bajar a Morena de esa posición que tiene. ¿Cómo lees este proceso? Dices, hubiera sido mejor hacerlo en enero. Pues sí, pero salió ahorita, la Marina intervino en Tláhuac ahora, se dieron los acontecimientos ahora. ¿Va a tener esta implicación partidista? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, no hay intención política, pero por supuesto que va a haber una repercusión. La gente va a castigar en Tláhuac. Por cierto, Tláhuac, Xochimilco y Azcapotzalco son las delegaciones, de las delegaciones peores calificadas sus funcionarios. Avelino Méndez, me refiero a Pablo Moctezuma, y por supuesto Rigoberto. Es más, si ustedes ven las encuestas, porque además he visto los estudios muy serios de ustedes, si disgregan cómo están las jefaturas delegacionales, esas 3 delegacionales son las que Morena tiene muy abajo y está en empate técnico con el PRD. O sea, es decir, sí va a haber una implicación política, sí va a haber un costo político, y además ya inició en Tláhuac. Si ustedes, yo tengo una encuesta de este fin de semana, pues se los adelanto, y hoy encabeza las preferencias el PRD. O sea, es decir, sí tiene una influencia real. Otra cosa, como usted, el día de la elección, falta todavía muchos meses, la operación, la promoción, es otra cosa, pero de que hay un costo ya para Morena, por supuesto que sí, y también seguramente en la ciudad hay un costo, pues por supuesto están asociando a Morena con el narcotráfico, se está asociando a un delegado de Morena con la delincuencia. Andrés Manuel en uno de sus mítines le decía, él es un hombre honesto, es un hombre decente, es un ejemplo para la nación, no lo digo yo, está en un video, y hoy aparece involucrado y ha firmado a 5 o 6 funcionarios que participaban en el cartel de Lojos. Es decir, claro que va a haber un costo, y también, obvio, también aquí no hay intención política, pero tampoco somos novatos en política. Es decir, todos tenemos una agenda, y les digo, si hubiera pasado eso con el delegado de Gustavo Amadero, hoy estaríamos peor, porque nosotros no andamos en marcha, no andamos con cartelones, ya estarían incendiándose, ya Andrés Manuel estaría haciendo un mitin al frente, Martí Batres clausurando y suspendiendo la delegación, llevando unos juguetes, poniendo veladoras. Pues su creatividad es varia, ¿no? O sea, son un poco psiquiátricos y creativos. Entonces, bueno, pues nosotros somos responsables con las instituciones y vamos a actuar, Enrique, conforme a derecho y sosteniendo que las instituciones de este país todavía pueden resolver este tipo de problemas. Mauricio, generalmente hemos venido juzgando a los personajes que provienen del PRI, del Verde con mucha fuerza y no con poca razón, y del PAN, pero ahora es la izquierda la que está dando de qué hablar. ¿Es esto sintomático? Bueno, cuando estás en un sistema, en el sistema político más mexicano, pero en el sistema a nivel internacional, no es una cuestión de izquierdas y derechas, es un tema de la actuación individual de cada una de las personas. Y por supuesto hoy la izquierda ha tenido muchos escándalos como la derecha, pero no es por una situación ideológica, yo creo que son de los errores personales de cada uno. René tuvo que pagar, René Bejarano, lo platicábamos, su actuación, o tenemos el gobernador del Partido Acción Nacional de Sonora, de Veracruz, de Quintana. No es un tema de partidos políticos, yo creo que es de personas. Pero al final nosotros en el 2018 votaremos pues en buena medida también por un partido, ¿no? Por supuesto, y cada quien tiene que sumar sus costos políticos. Por eso en el caso del PRD tenemos que dar un viraje distinto, tenemos que dar un cambio radical. También debe un relevo generacional. Mi partido tiene un problema.
no ha dado el brinco generacional y son los mismos dirigentes los que mantienen el ejercicio del poder interno y externo. Y para modificar... que se retiren los chuchos. No que se retiren, no, ni mi amigo Jesús Ortega, ni Jesús Zambrano, ni mi amigo Héctor Bautista, pero sí deben de dar oportunidad a otros, pero oportunidad no al que le caga el portafolio, ojo, no al que le dice sí señor, sino a la gente que construye territorio, que tiene propuesta, que tiene organización, que tiene propuesta y que le da una imagen distinta a nuestro partido. ¿Tú ves a un PRD competitivo en la Ciudad de México para el 2018, a pesar de que todos los sondeos indican que Morena lleva una ventaja significativa? No, en la ciudad, por supuesto. 2, 3 errores más que haga Morena, vamos a encabezar, por supuesto, además, todas las encuestas es verdad, hoy estamos en segunda fuerza, pero estoy seguro que somos competitivos en la ciudad. Y a nivel nacional estamos construyendo los acuerdos necesarios, no tan solo para ser competitivos, sino mando el mensaje, a lo mejor no somos competitivos, pero sí vamos a decir al próximo presidente de la República. Pero no es que el PRD esté en su mejor momento en el Distrito Federal, ¿no? Los números de Mancera han bajado considerablemente. Te voy a dar un dato. En 1991, Marcelo Ebrard como secretario de Gobierno y Manuel Camacho Solís como regente. Después de 1988, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hubo un fraude electoral, habíamos ganado la presidencia, ganamos toda la ciudad, se ganaron todos los senadores, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, en fin, ganamos todos los distritos de la Ciudad de México. Y en 1991, ¿se acuerdan el porcentaje del PRD? Casi tuvo el 4 a 6%. ¿Se acuerdan, Enrique? 4 a 6%. Y pasaron años y ganamos la jefatura de gobierno. En política nadie está muerto y en política todos somos competitivos. De tal manera que en política, en cualquier momento, cualquier partido puede ser competitivo. Pero el PRD está vivo, tiene estructura, tiene organización, tiene buenos cuadros, tiene nuevos dirigentes. Me acuerdo, Juan Cepeda aparecía en el 3% y 4% y después hasta rebasó al Partido Acción Nacional. Es decir, con una nueva imagen, una nueva idea fresca, en fin, con otras aristas, también con condiciones distintas, pero el PRD sí es competitivo y estamos construyendo el escenario mejor para que, en el caso mío, yo voy a apoyar a Miguel Ángel Mancera, hay otros que se han apuntado como Graco, como Silvano Aureoles, yo respeto a los gobernadores, muchos de ellos amigos míos, pero yo he tomado la decisión, porque además la jefatura de gobierno es una cámara enorme que te da para potenciar, de tal manera que creo que el PRD tiene futuro, tiene presente y así lo vamos a ir construyendo día a día. Mauricio, uno de los temas que, a propósito de esto que refieres, están sobre la mesa es el asunto de las alianzas y particularmente la posibilidad de la construcción de este Frente Amplio Democrático, como se le ha llamado, articulado posiblemente por una alianza del PAN y del PRD, no exclusivamente de ambos partidos, pero sí del PAN y del PRD. A nivel de la Ciudad de México, inclusive, se ha hablado de la posibilidad de replicar esta alianza y que hubiese una candidatura común, al menos del PAN y del PRD, eventualmente sumando a otras fuerzas políticas. ¿A dónde va este proceso? ¿Tiene futuro? ¿Le ves posibilidades? Estamos construyéndolo y además no lo niego, yo soy parte de esas negociaciones, estamos platicando, yo le apuesto a una alianza con el Partido Acción Nacional, uno de los escenarios ejemplares es el de Chile, donde los demócratas cristianos con el Partido Socialista, con el PPD, construyeron un bloque ante un gobierno autoritario, dictatorial como el de Augusto Pinochet. Cuando Patricio Aylwin al inicio estaba a favor de la dictadura de Augusto Pinochet, Patricio Aylwin dice no, me equivoqué y lo apoyamos a la presidencia de la República. Es decir, si nosotros tenemos una agenda común, una agenda que permita la detonación económica, modificar el Estado-nación en materia de corrupción, narcotráfico, seguridad. Si nosotros hacemos una política distinta a la política exterior que hoy tiene el gobierno federal, si vamos con el tema de educación, de salud y dejamos afuera los temas controvertidos que tenemos diferencias, por supuesto, y debatámoslo en estos gobiernos de coalición, sí creo que debemos ir juntos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PANAL y en la ciudad, ¿por qué no? El Partido Verde Ecologista, el Partido Humanista. Estamos construyendo. Yo sé que a algunos de aquí no les gusta mucho esa posibilidad de alianza, pero en política muchos somos prácticos y pragmáticos y yo le apuesto a que construyamos mayorías. Esa es la política.
construir mayorías, construir acuerdos, y yo estoy metido en ese tema. En mi cumpleaños... A nivel federal y a nivel local. Les doy un dato, el 19 de junio, que es mi cumpleaños, enhorabuena. Hace unos meses tuve la oportunidad de que me festejaran y comer con Diego Fernández de Ceballos y con Morales Lechuga, en una plática muy informales y formales. Y coincidimos en algo, en que debemos de construir esta alianza. El país no le está dando nada bien. El narcotráfico, la crisis económica, el desempleo, y creo que tenemos que hacer una agenda común. Miren, soy hijo de exiliado, soy de izquierda y me senté con Diego Fernández de Ceballos, porque hay prioridades en este país y creo que tenemos que modificar, la verdad, lo que está sucediendo en este país. Mauricio, ¿hay agenda en común? Porque dices, si las agendas se encuentran. Yo quiero ver dónde es que sus agendas van en paralelo, y es un tema de principios. Ustedes se han atacado a muerte durante toda la vida. Y aquí es donde, pues, estos son mis principios y si no te gustan, pues tengo otros, ¿no? Es lo mismo que pienso. Le llamó asesino a Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, en 1988, fue el operador del fraude electoral. Mató a Obando y Gil, el secretario de Asuntos Electorales. Mira lo que estoy diciendo, del Comité Ejecutivo Nacional del Frente Democrático Nacional. Se reunieron todos los expedientes electorales. Y ahora está con Andrés Manuel. El que debe de revisar sus principios es Andrés Manuel López Obrador. Te puedo mencionar más de 46 personas que los llamó delincuentes, que los denunció ante el Ministerio Público, los tengo, y ahora son sus amigos, salen en fotos. O sea, es decir, el que rompe los principios, el que tiene una doble moral, el que tiene un doble discurso, se llama López Obrador. Yo soy una persona pragmática, práctica, lo he demostrado en toda mi vida, y a los Chuchos y Héctor Baut es una ala de eficiencia política y, bueno, un asunto de principios. Creo que la visión de los principios, a partir de una visión, será para uno, para otros no es. ¿Cómo cabe en esta fórmula de alianza? Parece que el liderazgo del PRD está muy encaminado a construir una alianza hacia el 18 y se habla de si el candidato fuera a la presidencia fuera del PAN, el de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México sería el PRD, y ahí se perfila la líder del partido, Alejandra Barrales. ¿Dónde queda Miguel Ángel Mancera en esa fórmula? Bueno, esa fórmula se está discutiendo. Tampoco es automático de que Anaya o Margarita sean candidatos a la presidencia. También tenemos nosotros a Miguel Ángel Mancera. Hay fórmulas distintas que se están planteando. También Juan Ramón de la Fuente. Es decir, hay varios planteamientos del frente. El rector de la universidad. O sea, estamos o están muchos de nuestros dirigentes o estamos buscando la posibilidad. También está Moreno Valle. En fin, no estamos ya diciendo que va a ser un candidato del PAN. Lo único que estamos es que vamos a construir una agenda común, que estamos acordando una plataforma electoral que beneficie a la sociedad, pero sí estamos, y lo digo con claridad, vamos a construir, porque no vamos a permitir, en el caso de un servidor, porque lo conozco bien, no lo conozco de hace un mes, ni un año, ni 6, lo conozco de los 14 años. Y yo sé quién es Andrés Manuel López Obrador, sé cómo actúa el PRI, pero yo no quiero un gobierno, porque hoy dicen, es que Chávez y Maduro, Andrés Manuel, pues sí lo es, impone, es autoritario, es bipolar, hoy desprestigia al Financiero, mañana otro medio de comunicación, porque lo ha hecho. Y entonces, pues yo no le creo. Entonces, no quiero en mi país que exista un personaje como López Obrador. Esa es la realidad. Hacemos una nueva pausa, si me permiten, rápidamente, y regresamos a la recta final. La silla roja, Mauricio Toledo. Volvemos.
Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Habría que contarles, pero bueno, vimos esta semana a Miguel Ángel Mancera sentado junto a Manlio Fabio Beltrones y a Gustavo Madero del PAN hablando de un gobierno de coalición. Y da la impresión, en primer lugar, allá hay cierta confusión. Aquí ya tuvimos un debate de diferir y distinguir entre una alianza electoral y un gobierno de coalición. Son cosas distintas, con propósitos y alcances diferentes. Pero me da la impresión, tú que estás tan cerca del doctor Mancera y esto, de que va a todas. Si es alianza, es alianza. Si es gobierno de coalición, también me subo. Está como en búsqueda de una candidatura bajo la fórmula, el formato o el paraguas que sea. ¿Estoy en lo correcto? No, el doctor Miguel Ángel Mancera es una persona inteligente, es astuta. Es un hombre que está observando, que está olfateando y que está mirando cómo ve la coyuntura. Lo dices muy bien, una alianza es llegar al poder y cada quien se va a su casa, a su curul y vámonos. Y siguen las diferencias. Y el gobierno de coalición es cogobernar del gabinete plural, incluyente, un jefe de gabinete para que exista un contrapeso, un equilibrio. Yo le he puesto a los gobiernos de coalición, creo que en los gobiernos unipersonales, autoritarios, no le conviene ya a este país, ¿no? El Rey Sol y el Todopoderoso. Por eso también, a pesar de una decisión de partido, también debatí muy fuerte en la Asamblea por el tema de los cabildos, ¿no? Los concejales, que ese es un tema muy interesante. Y entonces, de tal manera que el doctor Miguel Ángel Mancera está construyendo la posibilidad de ser candidato, pues quiere ser candidato a la presidencia y se tiene que sentar con todos y tiene que buscar las fórmulas necesarias para que él encabece la candidatura. Pero no es que se siente y esté buscando por dónde, sino tiene que sentarse a negociar y acordar. Y hay cosas que salen públicas, hay otras que no, como se ha reunido con otros gobernadores de distintos partidos, se ha reunido con alcaldes ciudadanos, se ha reunido con exrectores, se ha reunido con empresarios de primer nivel para buscar. El doctor Miguel Ángel Mancera no es un ambicioso vulgar como otros que se aferran a ser candidatos a la presidencia 2, 3 veces y después quieren emular a Salvador Allende. No, entonces el doctor Miguel Ángel Mancera sí cree en que puede ser, es un gobernante. Miren, a veces han sido de repente muy severos con el doctor, con el tema de la separación de basura. Una cosa sencilla de vida a vida de nosotros. La gente enojadísima. Y en otros países en Europa y en América Latina eso ya está desde hace años. Y a la gente hay que acostumbrarla, a la sociedad, a tratar de modificar estos aspectos que ayudan a la sociedad. Entonces han sido el tema de verificar el automóvil, de los contaminantes. Pues han sido decisiones duras, contundentes, que a veces no les gusta, pero son decisiones que va a ayudar a esta ciudad a corto, pero a mediano y largo plazo. En cambio, otros jefes de gobierno destinaban 1,000 millones a 7,000 millones al año en puras despensas. Entonces, ¿qué queremos de esta ciudad? Más allá de... Yo coincido, creo que Mancera es un personaje inteligente, astuto, pero en la política cuenta la simpatía que se obtiene del potencial electorado. Y en la mayor parte de las encuestas, así como refería hace un rato que Morena va adelante en la Ciudad de México, la votación que obtienen el PRD o Mancera cuando se le pone la cara al candidato del PRD, pues anda en los 7%, 8%. Tú decías, el PRD va a acabar definiendo al presidente de la República en el 2018. ¿Cómo traducir un partido donde su candidato más fuerte, pues en el mejor de los casos anda en los 10 puntos y al mismo tiempo ser decisivo en la determinación de la presidencia? Yo quiero que el candidato y el presidente sea Miguel Ángel Mancera, pero cuando digo que vamos a decidir es una lectura muy clara. Si no es el doctor Miguel Ángel Mancera, podemos ir a una alianza o en una candidatura común y los puntos que tiene el PRD
puede definir el próximo presidente de la República. O sea, más claro no puede ser. Es decir, yéndonos con una alianza con el Partido Acción Nacional, el que sea va a ser el presidente de la República. O sea, nosotros queremos que sea Andrés Manuel, Miguel Ángel Mancera, no, Miguel Ángel Mancera. No queremos que sea Andrés Manuel, no queremos que sea el PRI. Pero lo que sí estamos, repito, yo creo que se vayan con una claridad. Estamos buscando una alianza con el PAN, con las organizaciones ciudadanas, con agrupaciones políticas nacionales, pero esencialmente sí queremos que en lo personal pues, sea Miguel Ángel Mancera, pero también no estamos aferrados a que sea él, y en ese sentido pues estamos buscando las alianzas necesarias para que con el porcentaje real del PRD pues llevemos a nuestro candidato a la presidencia de la República. Eventualmente el PRD respaldaría a una candidata como Margarita Zavala, que es la mejor posicionada entre todas las todos los personajes referidos en las encuestas. Es un supuesto todavía. Sí, no claro, falta pasar prematuro. Por eso, el Consejo Político, dicen que el Consejo Político Nacional, si tú hablas con Ricardo Anaya, con Santiago Krill, pues dicen que el Consejo Nacional ellos tienen la mayoría. Es decir, yo no puedo ir con ese supuesto. Ya cuando tenga el candidato oficial del Partido Acción Nacional, cuando nosotros tengamos nuestro candidato oficial y cuando ya, bueno, lo que sí es verdad es que tenemos los tiempos muy cortos a partir de la nueva ley, tenemos 2-3 meses ya, estamos casi a cuarto para la uno en el tiempo, sí. Pero a partir de ese supuesto de que sea Margarita o que sea Ricardo o si fuese Miguel Ángel Mancera o Silvano Orioles o Graco Ramírez, yo lo que te quiero decir es que sí decide nuestro órgano interno, vamos con Margarita, yo no tengo ningún inconveniente. Yo personalmente soy consejero nacional y fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional y yo no tengo ningún inconveniente si es Margarita Zavala. Mauricio, no quiero que se nos acabe el tiempo antes de hablar de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y cuando medimos niveles de aceptación y esto, hay insatisfacción entre la ciudadanía. La Asamblea es un órgano que no rinde cuentas, que ejerce un presupuesto sin dar reporte y informe preciso. Los señores asambleístas poseen una serie de facultades y de cosas, sí de presupuesto y sí de staff y sí de gente y de todo, pero que donde no rinden cuentas a prácticamente nadie. En esta medición de transparencia que se hizo recientemente, la Asamblea Legislativa aparece como uno de los órganos menos transparentes de la Federación, ¿no? En términos de reportes, rendición de cuentas, informes, 3 de 3 de sus integrantes y mil cosas ahí, ¿no? A ver, hay que ser un tienes toda la razón. ¿Saben cuál es el problema? También el cuoto, es decir, las cuotas de poder. Tú me afectas mi cuota, tú me afectas, entonces mejor no, equilibremos el porcentaje, tú tienes tantos diputados, te tocan tantos asesores, te toca el tesorero, el oficial mayor. Eso es verdad y hay que cambiarlo y hay que modificarlo, pero además hay que reglamentarlo. Cuando digo que hay que reglamentarlo, hay que meterlo a la ley. Por ejemplo, debería ser una obligación de ley, de la ley orgánica de la Asamblea, publicar todos los contratos. Debería de publicarse todos los honorarios, los eventuales y todos. Teníamos que, a ver, yo soy de la gente, a ver, los salarios, pues la verdad es que los salarios reales de los diputados no es el que se sube a la página de internet. Y lo estoy diciendo y además y lo he dicho en tribuna, afortunadamente no es un asunto que lo digo ahora. Entonces, ¿por qué digo esto? Hay que modificarlo. Yo le planteé ya a Leonel Luna que yo soy presidente, aparte de presidente de la mesa directiva, soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea. Veo el tema político y parlamentario y veo el tema presupuestal. Lo que has de saber. Un poquito. Y entonces, Cuéntanos. Quiero comentarles que lo platiqué con Leonel, a fin de año vamos a presentar 4 iniciativas en torno al reglamento interno de la Asamblea, como la ley orgánica de la Asamblea, en materia de, porque lo vamos a obligar que la Asamblea, esta y la otra, publique no tan solo los contratos, la licitación, esto que hemos mencionado, sino también hacia atrás. O sea, la ley dice que no es, ¿cómo se dice? Retroactiva. Retroactiva, perdón.
pero no es un asunto que porque la ley sea retroactiva, es un asunto, ahí sí, de principios básicos, o sea, de transparentar la acción de gobierno. Y después es un desorden el tema parlamentario, o sea, a ver, díganme, la ley de bibliotecas, la ley de fomento de la cultura, la ley de filmaciones, entonces tenemos que sistematizar, hoy ya tenemos las tecnologías necesarias, en fin, entonces queremos hacer una serie de planteamientos para rendir cuentas en lo presupuestal, en el interior de la Asamblea tenemos que transparentar los debates parlamentarios, pero también estamos pensando en este tema de parlamento abierto, las tecnologías. Miren, hay diputados, no digo nombres, pero más de 26 diputados llegan a las 11, a la 1 de la tarde. En todas las sesiones. Hay 6 diputados, yo ya pedí varios, o sea, de mi propio partido y de Morena, por cierto, el diputado César Cravioto, no fue a 5 o 10 sesiones. Es que estoy luchando por la patria, dijo. O sea, 3 meses sin ir. En una playa, seguro. En la playa de Coahuila, en campaña, porque además lo seguimos en las redes sociales. Entonces, eso es, y de mi partido también, digo, no, y lo denuncié, y le pedí a Leonel Luna y a Jorge Romero, yo soy parte también, aparte de la Comisión de Gobierno, y les pedí que se les sancionara y que se trajera su suplente. Básico ahí, cuando un medio de comunicación pide la lista de asistencia, que me parecería que debiera ser una básica, información ¿no? Diaria. No nos dejan saberla. Diaria. No tenemos acceso a eso. ¿Quién sí fue a la sesión? ¿No nos permiten saber eso? Pero también hay cuotas o cotos, como le queramos llamar, de poder público al interior de la Asamblea, que no puedes correr al de servicios parlamentarios o al subdirector de finanzas o al director y son los que esconden la información. O sea, también, ese es el problema también de cuando la gente está sindicalizada o cuando ya, porque se vuelven mafias y entonces, dámelo, bueno, ¿qué me vas a dar? En fin, o sea, sí tenemos también complicaciones. Es como los sindicatos, no estoy contra los sindicatos, yo soy un hombre de izquierda, estoy fuera de los sindicatos, pero hay sindicatos que nada más se dedican a proteger, proteger sus cuotas. Y a permanecer en un estado puesto y idóneo, administrarlo, ¿no? Claro. Pero ustedes son la Asamblea, son el poder legislativo. Bueno, en ese tema, entonces, de esas son las iniciativas de ley. Lo que estás diciendo es que tienen las manos amarradas. No, bueno, la iniciativa de ley, justamente estas que te menciono, es obligar, por ejemplo, que los diputados, cuando llegues, se vaya inmediatamente a la página de internet. Llegó a la 1 de la tarde y con huellita. No llegó. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué sucede con este sistema? Vas, le dices al presidente de tal comisión, oye, ayúdame, somos amigos, pásame lista o mándame, y te pasan lista. No, ya existen así es, ¿eh? Y así es en la Cámara Federal. Bueno, yo he sido diputado federal, así es en la Cámara Federal y así en la Cámara de Senadores. Ahí tampoco tenemos acceso a la lista de asistencia. Pues porque, es más, suelen no asistir. Bueno, claro. Les voy a decir cómo se va, además en este ambiente muy fraterno. ¿Saben cómo es legislar al vapor? Es cuando hay una ley, se hace y nada más se pasa la hojita y se firma y ya está la ley. Y ni la leen. No la leen ni la debaten. Entonces, esos son los temas, así se legisla a nivel federal. Entonces, esto es lo que vamos a modificar. ¿Y por qué la ciudadanía está enojada con sus representantes? Pues, ¿no? Entonces, a la calificación esto de la Asamblea Legislativa vamos a presentar, y seré yo, y con otros diputados vamos a presentar estas iniciativas de ley para que sea obligación por lo menos pasar lista y que se vaya automáticamente. Pero es que todavía tienen un año, pues. Claro, es decir, este semestre pueden hacer un trabajo que siente precedentes para el futuro. Un órgano Pero ¿por qué hacerlo ahora cuando se pudo hacer antes y no se hizo? Bueno, por eso, pero estoy de acuerdo contigo, pero mejor hacerlo que no hacerlo, ¿no? O que lo hagan los... Y también el tema... A ver, es que, ¿por qué no se hizo? Pues ya hay que hacerlo. O sea, no hay que quedarnos el tema pasado, el tema de atrás. Y lo importante es que hay algo que también hay que transparentar. Los debates en las comisiones, porque a veces por ejemplo, la Comisión de Gobierno o la Comisión de Presupuestos son cerradas, que existan versiones estenográficas que sean publicadas. Claro, yo estoy de acuerdo. Bueno, de eso voy a presentar las iniciativas de ley y seguramente ustedes le van a dar seguimiento y vigilancia porque ya me comprometí. Muy puntual, porque ya lo dijiste al aire. Eres muy optimista de que falta un año. En enero ya van a estar los asambleístas corriendo en diciembre para ser candidatos a algo. Entonces vamos a tener una nueva asamblea de facto para principios de 18. Recibiremos. Es verdad, Enrique. Rigoberto ya no, porque se lo van a despachar, pero los delegados irán a la asamblea. En tu carrera personal, hacia el 18, ¿hay algún plan para alguna diputación federal? Yo no lo niego, no. Ya he sido 3 veces legislador, he sido jefe delegacional. A lo mejor quiero ser Senado de la República o diputado federal plurinominal. Cualquiera de las 2 vías. Pues ese es el problema. O sea, en enero vas a estar en campaña y estas iniciativas de las que acabamos de hablar... Por eso dije este semestre. Es más, vamos a seguir el siguiente
acuerdo en esta mesa. Yo voy a presentar esta iniciativa y en diciembre nos vamos a ver si no fue aprobada en la legislatura. Y si no, aquí en la silla roja, pues dirás, aquí Mauricio, me pondrás aquí y me vas a señalar, Leonardo. Lo haremos, Mauricio. Estamos cerca de la recta final. Los invito a hacer conclusiones y comentarios finales. Mauricio, yo no me querría ir sin preguntarte qué protección se le está dando a los periodistas que informaron sobre el tema de los actos de corrupción y de drogas dentro de la delegación. Bueno, de Mauleón, puedo decir nombre, ¿verdad? Sí, Ayer tuve una entrevista con Sarmiento y cuando inició la comparecencia con Rigoberto, lo primero que hice en mi intervención fue mostrar la solidaridad. Ha estado amenazado, le han hablado por teléfono, pero también lo han seguido. Pero ¿cómo se traduce la solidaridad en acción? Ya hemos platicado con el jefe de gobierno, está en eso. Digo, no puedo comentar, pero ya saben hasta de dónde están leyendo las llamadas. Es decir, ya se sabe, hay una investigación. Hay una investigación en puerta, la tienen muy clara y va a avanzar y ya se sabe de dónde salieron las llamadas. Es decir, no es por reconocer, pero el jefe de gobierno ha estado durísimo en esa materia, en la investigación, y ya está trabajando en ese sentido. Y bueno, y tenemos que seguir legislando, pero es un tema del Estado mexicano, no es un asunto tan solo de la Ciudad de México. Claro. Tiene distintas aristas y esencialmente en este sexenio es donde peor le ha ido a los periodistas y a los reporteros. Y ¿sabes qué? Y más a los reporteros de a pie. De tal manera que hay que legislar y el jefe de gobierno está muy atento ya en esa materia. Yo no sé hasta qué grado poder seguridad, en fin, yo no soy el jefe de gobierno, no soy parte del gobierno, lo único que sí es que sé por el jefe de gobierno está muy preocupado y está atendiendo el tema. Mauricio, pues son tiempos inéditos, espero que por ahí en unas semanas nos platiques particularmente las cosas que nunca habíamos visto como una posible alianza PAN-PRD a la presidencia. Yo tengo dudas, soy escéptico, me parece que no se va a hacer, pero estamos viendo cosas que no habían sucedido antes en México y en el mundo, así que pues suerte en esta negociación, sería muy interesante para todos ver que algo sale de esta. Mira, yo nada más quiero darte un dato porque es importante que lo tengan. El PRD tiene un órgano interno, un Consejo Nacional que define la política de alianza, pero el PRD se ha convertido también en que existen poderes fácticos y los poderes fácticos son los que tenemos votos y los que tenemos territorio, significa los gobernadores y los delegados. La votación más importante que existe en el PRD, ¿en dónde es? En la Ciudad de México. Y existen dirigentes políticos. Me refiero a Julio César Moreno, me refiero a Víctor Hugo Lobo, a Leonel Luna, a su servidor, que tenemos más influencia que a veces que los gobernadores y que dirigentes formales. ¿A qué voy? Muchos de nosotros vamos a construir y vamos a influir para ir con el PAN. Así es que no estés tan escéptico porque muchos a lo mejor nos ven bajo perfil, pero decidimos y definimos cosas y estamos construyendo para ir con el Partido Acción Nacional. Estoy totalmente a favor de que un funcionario que ha cometido actos ilícitos sea sancionado y retirado del cargo. Aplaudo que la Asamblea ponga atención en el caso Rigoberto. Sí creo que tiene una connotación política y sería absurdo no verlo en evidencia. Quisiera ver más, porque Rigoberto es un caso a lo mejor extremo de vínculos con cárteles, con organizaciones criminales, pero hay muchos otros funcionarios en la Ciudad de México, en el gobierno y en las delegaciones que actúan de forma indebida, que desvían presupuestos, que otorgan contratos, que hacen cochupos. No, tienes toda la razón. También hay que decirlo, en el PRD tiene militantes que lo veo desde el interior, no deberían de militar. Lo veo también en el Partido Acción Nacional, lo veo en el PRI. No es un asunto de partidos. De membretes. De membretes. ¿No? Son temas muy particulares, pero sí lo existe, hay que reconocerlo. Y además, sé que lo que estoy diciendo ahorita después me van a llamar, oye, ¿cómo reconoces? Y no. Yo creo que hay que empezar. Miren, yo mismo, hemos cometido errores, pero lo que está sucediendo en Tláhuac no se debe de repetir. Lo digo de corazón. Es en cada escuela, en cada 5 calles, hay una persona que vende cocaína, marihuana, heroína. No estoy exagerando. Y eso están envenenando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, eso, como tú dices, la Asamblea tenemos que ser muy contundentes. Y si aparece mañana un perredista, hay que empezar primero por el perredista y por la casa, por el PRI o por o quien sea.
En diciembre te esperamos aquí para ver el invitas? avance de estas iniciativas. No, te las voy a traer ya aprobadas. Muy bien. Bienvenido, Mauricio Gracias, Toledo. Leo. Muchas gracias. Kirin Miret, buenas Gracias, noches. Leo. Muchas gracias, Enrique Quintana. Leo, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo esperamos aquí mismo en la Silla Roja la semana entrante.